Enrique Figueroa y Verónica Orihuela les damos la bienvenida a Charlas al Calor del Café. Charlas al Calor del Café. ¿Qué tal? Bienvenidos a Charlas al Calor del Café. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo estás, Quique? Estamos saludándolos desde México. Mi querida Verito, muy bien, muy contento, muy feliz de estar acá en este primer Charlas al Calor del Café. Bueno, formalmente vendría siendo como el 0, ¿no? Porque es el piloto, pero muy contento y con café en mano, ¿eh? Café en mano. Exacto. Salud a quienes nos escuchan. Aquí es un comercial, déjame voltearlo, de una tacita que me regalaron que sirve muy bien ahorita porque el frío en este país está un poco fuerte. Creo que hasta en las playas hace frío, entonces, bueno, salud, Salucita. ¿no? Muy bien, Quique, pues este podcast nuevo que se llama Charlas al Calor del Café, pues se irá transmitiendo, transmitiendo, se irá grabando y ya lo irán ustedes escuchando. Y hoy pues les vamos a contar de qué va. Por lo pronto, Quique, pues ¿qué te parece que empezamos por decir quiénes somos para quien no nos conoce? ¿Cómo ves? Pues sí, ¿quiénes somos? Siempre es un poco incómodo, ¿no? De repente cuando le toca a uno Sí. presentarse, siempre es más cómodo que alguien más lo haga. Pero bueno, ya llevo. Fíjate que estaba pensando, digo, ya lo iremos desarrollando, pero este año llevo 20 años dedicándome a la difusión cultural y la empecé contigo, pero bueno, ya entraremos en esos detalles, ¿no? 2026 para la gente que nos está escuchando en el año en el que sale, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y bueno, soy historiador de formación, amante de la cultura en todas sus expresiones. La vida luego no alcanza para conocer todo lo que a uno nos gustaría. Me he especializado en el cine. Tengo un podcast que también se llama Pantalla y Memoria y hago colaboraciones. Todo va alrededor del cine en mi vida prácticamente, pero me resulta muy refrescante estar en este espacio y pues nada, un amante también del café. Me gusta el café como bebida, aunque no soy un conocedor, debo de confesarlo. Bueno, ya iremos conociendo poco a poco el café y seguramente habrá algún podcast dedicado a ello. Muy ¿Y tú, bien, querida Quique. Verito? Pues miren, yo tengo algunos años, algunos ayeres de dar clase, de haber dado clase, pues he sido profesora y fui directora de una radio universitaria en la que precisamente conocí a Enrique Figueroa, o sea, a Quique. Y bueno, pues justo empecé haciendo radio, Quique también pues empezó por ahí. Yo antes había hecho radio en Radio Educación, había empezado mi carrera profesional haciendo pues programas de radio de todo tipo, ¿no? Porque cuando llegué a Radio Educación llegué haciendo mi servicio social junto con otro compañero que entramos casi al mismo tiempo, otro compañero de la universidad. Y estamos hablando de 1992, más o menos, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como por el 99 empecé a trabajar pues coordinando el laboratorio en una universidad y luego pues ya me asignaron a la estación de radio, no supieron lo que hicieron, pobres, pero ya ahí pues ya estuve unos 20 años dirigiendo podcast, dirigiendo programas de radio, creando contenido, pues al final ya los últimos años que nos tocó vivir la transformación de los medios a la multiplataforma, así que a eso nos dedicamos. Y en estos últimos años me retiré y en estos últimos años pues me he dedicado a tomar cursos de diferentes cosas. Ya sabes, todo lo que no pudo uno hacer en algún punto entre inteligencia artificial, entre cuestiones que tienen que ver con género, ¿no? Y derechos humanos. Bueno, recientemente me certifiqué para que precisamente Kike y yo demos algunos cursos de podcast. Entonces, pues en esos andamos, Kike. Y este es un podcast que hago sobre un tema en conjunto con Kike que nos ha interesado pues durante muchos años. Muchos años hemos hecho otros programas, pero todos tienen que ver con cultura. Mm. Sí, hemos compartido ya micrófonos en otros espacios, precisamente en la estación de radio que dirigías, querida Virito. Y yo añadiría que, bueno, principalmente somos amigos, ¿no? Que eso es algo muy bonito. Y también
que siempre nos hemos cuestionado todo, ¿no? Yo Sí. creo que eso ha unido mucho nuestra amistad y también creo que va a aparecer a lo largo del podcast y que somos rebeldes, ¿no? Nos rebelamos frente a las cosas que de repente se quieren imponer y nos cuestionamos en el asunto, no de ser perplejos, sino de decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? ¿Qué hay detrás de lo que se nos está comentando? ¿No? Y más en tiempos como estos en los que pues, se busca que todo sea igual, ¿no? Ujú. Sí, pues hay un sistema, digamos que muy bien sistematizado. Entonces, aquí valdría la pena retomar cómo nacieron los podcasts y la urgencia del nacimiento de los podcasts y el impulso, ¿no? Y la motivación que tuvo precisamente que ver con un sistema que llevó a muchos jóvenes a no tener entrada a los medios, ¿no? Y a no obtener una forma de expresión pública. Y lo que han hecho las redes sociales entre las buenas y las malas, de las buenas, pues es que hay expresión, hay posibilidad de expresión, y el podcast, que también viene a ser una red social, pues también es una posibilidad de expresión que muy bien se ha dado y que lamentablemente yo he criticado muchísimo eso, también se ha vuelto una parte del sistema, ¿no? Porque ya sabes que los grandes medios ahora tienen podcast, ¿no? Sus conductores tienen podcast, lo que realmente no quita que podamos acceder a otros materiales. O sea, finalmente la revolución de esto fue el que ahora tienes acceso, si te da la gana, a escuchar o no a tal persona o a tal programa o a tal podcast. Entonces, creo que finalmente el envejecimiento de los medios, porque yo lo veo así, de los medios tradicionales, pues dio como resultado el surgimiento de esto que justo estamos haciendo y que nos permite precisamente hablar de cosas que nos gustan o que sentimos que debemos informar a la gente, porque lo que hay en el fondo son cuando uno estudia comunicación o se dedica a la comunicación, como lo hace Quique, hay un deseo de comunicar y de hacer saber cierto tipo de contenido, ¿no? Y de cierto tipo de información que no siempre está al alcance de toda la gente o que no te aparece cuando tú abres tu plataforma de podcast. Que yo siempre criticaba mucho Spotify por eso, ¿no? Que tú la abrías y te mandaba precisamente los artistas que ellos querían. O sea, yo Mm. decía, esto se volvió lo mismo de las disqueras, ¿no? La radio, ir empujando cierto tipo de artistas. Y pasaba un poco eso. Sin embargo, en realidad, pues no es la única plataforma. Hay muchas plataformas en las que precisamente, ahorita vamos a hablar de eso con nuestro podcast, en las que puedes acceder pues a otro tipo de materiales y a otro tipo de contenidos y de personajes. Si te cae mal uno, pues ya te vas con el otro. Si ya te hartaste de oír noticias, pues ya a lo mejor te vas con la literatura, la poesía, la historia, la música, los chistes, en fin, ¿no? ¿Cómo ves, Quique? Sí, es que marcas varios elementos y quiero destacar tres. Justamente estás hablando de los contextos, ¿no? En tiempos justamente en los que, pues sí, nuestra comprensión también ha sido moldeada a que sea mínima, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Leemos, por ejemplo, los X antes Twitter y son frases de 250 caracteres, ¿no? Y vemos plataformas como el TikTok, sí, plataformas y redes que vamos a usar, pero ya iremos también a eso, ¿no? Las redes no hacen al mensaje, sino que el mensaje es el que debe de ver cómo va encontrando espacios, ¿no? Pero estamos tan moldeados a eso que los propios podcasts, como estos, porque ese es el otro tema, ¿no? Cuando se lanza algo, por ejemplo, como le sucedió al rock, como le sucedió al reggae, que era una contracultura, pues obviamente el sistema pues le gusta y dice, esto está padre, ¿no? Y vamos a Ujú. absorberlo. Y ahora, pues Vamos sí, a el rock es capitalizar. exactamente, ¿no? Y entonces ahora el rock está obviamente, bueno, lo que queda ya del rock, ¿no? Y el reggaetón, ¿no? O sea, vamos a vivir para el tiempo en el que este episodio se publicó ya, pues la presentación ya se habrá vivido de Bad Bunny en el máximo escaparate mercadológico y capitalista de la música, ¿no? Que es el Super Bowl. Entonces, en todo ese tema,
el podcast llena ese hueco de los contextos, ¿no? Y veo que es un acto de resistencia porque luego uno dice, bueno, ¿para qué te pasas haciendo una hora de charla, no? Cuando quizá la gente no quiere escucharlo y se conforma con leer, pues no sé, un titular. Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué decimos o generalizamos a la gente, no? Los podcasts se siguen escuchando y hay mucha gente que escucha podcasts muy largos, ¿no? Porque están buscando eso y porque hay cosas que no se pueden decir en un solo tweet o X, ¿no? Hay cosas que necesitan más tiempo, más contexto, y también por eso hacemos este podcast. Exacto. Bueno, esto que acabas de decir, el tema es algo de lo que justo vamos para allá, de lo que no pueden esperar de este podcast, que sean contenidos superficiales o a lo mejor, no digo superficiales, ahí me equivoqué con la expresión, sino breves, ¿no? ¿Por qué? Porque sí estamos entrando a una cultura desde hace años de la brevedad, de lo rápido, de lo me acuerdo que, en algún punto cuando estaba en la radio decía, el productor que tenía, un saludo a Armando Vázquez, Armen, que decía: "Bueno, pues es que un contenido de más de 10 segundos ya no podemos sacarlo, ¿no?, para redes sociales". Y pensé, esa vez no lo dije en voz alta, pero lo pensé y dije: "Gracias a Dios yo hago radio". Entonces, el punto es que, pues, una cosa que se puede esperar de este podcast y que precisamente marca una cierta forma de antisistema y anticultura y contracultura, tiene que ver con la buscar la profundidad de los temas desde donde nosotros los podemos ver. Ujú. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas charlas al calor del café? Que, por cierto, ahorita les platico de dónde viene el nombre. Pues la idea es, básicamente que ustedes que están atendiendo este podcast y que Kike y yo también, pues, podamos profundizar con esa curiosidad que nos caracteriza en ciertos temas, que tienen que ver con la cultura, ¿no? ¿Y qué es la cultura? Pues, generalmente se dice, y te dicen en la escuela, que es todo lo que el hombre o la mujer hace, ¿no? En general es todo lo que el ser humano hace y entre todo lo que hace el ser humano, pues está el arte en sus diferentes formas, que no precisamente están encasilladas en lo que tradicionalmente se conoce, ¿no? La pintura, la danza, el cine, etcétera, sino que hay otras formas de cultura que seguramente estaremos tratando. Por ejemplo, los alimentos son una cultura, ¿no? El café, la bebida del café es una cultura, ahora, por ejemplo, hay una cultura de la mixología, etcétera, ¿no? El sin alcohol, por ejemplo, porque hay como hay una generación que ya no está consumiendo alcohol y entonces dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y también hay una cultura de la ciencia ficción, hay una cultura de los famosos ovnis, ¿no? Hay una cultura, en fin, por eso hicimos esto, para tratar de abrir, los temas, que podamos tratar temas, pues, que pensamos que pueden interesarle a alguien, siempre hay alguien interesado. Y, lo que se puede esperar de este podcast, pues, es eso, ¿no? Que podamos platicar, si vamos a hablar de libros, por ejemplo, y las ilustraciones, todo lo que tiene que ver con eso, pues, por qué es importante, por ejemplo, esto para los libros infantiles, ¿no? ¿Cómo ha surgido ese movimiento que en los últimos años se ha reforzado, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? Es decir, si eres especialista o no en ese tema, pues que te puedas interesar. Sí, y también que no esperar, no les vamos a predicar, no les vamos a Gracias. imponer ideas, ¿no? De hecho, bueno, y aquí hablo por mí, obviamente, si te sumas adelante, Berito, yo siempre uso estos espacios para conocer, ¿no? O sea, es imposible conocer de todos los temas, inclusive dentro de mi propia especialización, pues nunca voy a ser la persona que más sabe de cine, ¿no? Eso es una falacia, nunca va a suceder así. Pero sí alguien curioso que siempre va a querer buscar información de parte de la gente que lo sabe y vamos a tener invitados. Entonces esos invitados nos van a ilustrar y también a mí algo de lo que me gusta luego de los podcasts es que de repente salen charlas así como justamente al calor del café, en donde vas pensando que vas a platicar de un tema y de repente terminas platicando de otra cosa que está obviamente conectada, pero que no lo esperabas, ¿no? O sea, obviamente, pues es un podcast que estamos planeando, que tiene una organización,
pero siempre esa parte que además en tiempos de la inteligencia artificial es lo que hace a la inteligencia humana, ¿no? Que es que nos vamos por sitios que no están predichos, ¿no? Que pueden irse por lugares que no estábamos pensando que se iban a ir, ¿no? Entonces, la idea es escapar un poquito de esa dictadura del algoritmo que quiere predecirte hacia dónde quieres ir o hacia dónde te están dictando que quieren que vayas, ¿no? Claro, bueno, aquí también el punto es que quien escucha sepa que, bueno, pues sí hay una propuesta de temas que también puede hacerse desde la gente que ve y que sigue este podcast, ¿no? Debo decir, haciendo un paréntesis, que yo no estoy muy hecha a la cultura visual. Entonces, me cuesta trabajo el tema de la pantalla, como que suelo tener más agilidad cuando sé que no estoy a cámara. Entonces, bueno, este capítulo cero o episodio cero me permite ir adecuando al formato, que además, pues, es un formato que ahora es muy demandado. Lo propio del sistema, ¿no? Hay que ir viendo en qué cede uno y en qué no, ¿no? Pero regresando a lo que decías, de a veces te lleva un tema, por otros caminos, que no te tienen que ver sobre todo con los especialistas, ¿no? Que no esperabas, y siempre con la curiosidad de ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, pues, a lo mejor con este tipo de música, hasta dónde puedes llegar, a lo mejor con este tipo de alimentos, o con este tipo de bebidas, o con esta muestra que hay, ¿no? Porque, pues, estaremos hablando, desde luego, de literatura, de festivales, estaremos hablando a lo mejor de arquitectura también en su momento, de cine alternativo. Él dice Quique que podremos así hacer a lo mejor cruzados, un podcast cruzado con memoria de pantalla, que si no lo han ido a escuchar, búsquenlo en su plataforma favorita, ¿verdad, Quique? Así es. Ento entonces, pues la idea es esa, ¿no? Ya decía yo, vamos a hablar de alimentos también, vamos a hablar de bebidas, de culturas de otros países, se vienen cosas interesantes. Vamos a ver hasta dónde nos llega esto, porque tenemos la idea también de hacer, las cosas a veces fuera de donde estamos, ¿no? Fuera de casa o fuera de estudio. A lo mejor nos toca ir a transmitir desde alguna feria del libro, ¿no? Algún festival. Cosas que para mí no son nuevas, creo que para Quique menos, y que nos gusta mucho hacer, porque de alguna manera acercamos a la gente que no puede estar ahí, a esa parte, y nos permite también acercarnos, pues, en el caso del cine, de la literatura, no sé, de las exposiciones, pues, a gente que probablemente, que difícilmente podríamos contactar, así, o que tiene las agendas muy reducidas. Entonces, pues, en esa parte creo que pueden esperar ustedes lo mejor de nosotros por explorar los temas, aunque a veces tengamos que irnos por las ramas de los árboles, pero siempre estamos en el mismo árbol. Y bueno, ¿y por qué el nombre, no? Esa es una pregunta interesante. Voy a empezar diciendo que hay, para quien seguramente sabe de radio, que hubo un programa que se llamaba Charlas al calor de la chimenea, Mm. que vamos a guardar las distancias, ¿no? Que lo hacía, Franklin Delano Roosevelt. Tenía su programa de radio y era, pues, precisamente, pues, uno de los programas de radio más importantes al inicio del siglo pasado. Recuerdan que la radio empezó, pues, los primeros años en los 1900, ¿no? Por ahí de los 20. Bueno, de alguna manera sirvió de propaganda, sí, y sirvió para, transmitir, pues, en ese momento mensajes muy importantes, como lo hace ahora, nada más que ahora, pues, hay otras alternativas, no nada más las que, tienes en los medios tradicionales, algo de lo que ya hablábamos. Entonces, un poco recordando esas charlas al calor de la chimenea, ese título, y haciendo, pues, un poco de honor a ese programa, pues, pensamos en este nombre. Y lo otro, pues, es lo que dice Quique, ¿no?
Las mejores temas a veces salen con un café, bueno, también a veces salen con una cerveza y con un tequila, ¿no? Nada más Claro. que no con tanta conciencia, ¿no? Porque el café, pues sí tiene sus puntos, ¿no? Tiene esta cosa de que como que te eleva la energía, ¿no? Y bueno, pues esas cosas que ya muchos de ustedes sabrán sobre el café. Sí, me quedé pensando en el título que origina este podcast porque a ver si en el transcurso de los episodios invitamos también a algún prehistoriador. Es mi etapa favorita de la historia, la prehistoria, porque ahí es donde comienza todo. Y pues también uno se imagina pues a la gente, a los primeros hombres y a las primeras mujeres alrededor del fuego, ¿no? Y entonces ahí es donde nacen las artes y ahí es donde nacen las lenguas. Ahí es donde nace la humanidad. Pero bueno, no me voy a ir tan atrás. El café nació en el suroeste de Etiopía, en una región llamada Cafa o Kefa, como una planta silvestre. Y se consumía al inicio como alimento y también en rituales, ¿no? Después se terminó usando también como sustancia terapéutica y como toda la humanidad, pues nace en África, empieza su recorrido. El café es migrante, ¿no? Entonces es fascinante pensar eso también. De ahí pasa al Yemen, donde empieza el cultivo sistemático del café y se expande por la Meca, el Cairo y el mundo otomano. Después de ahí y empieza ya un poquito como la lucha contra el café, porque surgen debates religiosos, ¿no? Se empieza a preguntar, ¿es lícito o es una práctica sospechosa, ¿no? Y se prohíbe y se levanta varias veces en 1511 en la Meca. Después de ahí surgen los Kawe o Canes o Kabehane, que eran las casas de café. Estas nacen en 1554 en Turquía. ¿Y qué sucede ahí? Lectura, música, debate, negocios. Empiezan las charlas alrededor del café. Entonces empiezan estos espacios públicos de conversación, ¿no? Que son precursores de los cafés literarios y políticos europeos. Otra vez las autoridades, ¿no? Dicen, bueno, ¿y estos lugares qué? Hay que grabarlos o prohibirlos porque la gente se reúne. Y lo que pues obviamente siempre, a ver, piénsenlo, porque eso es lo que nos está llevando a nuestra contemporaneidad. Eh, las reuniones son peligrosas, entonces entre más individuales estemos con nuestros celulares, y voy a abrir nada más el paréntesis por algo que mencionaba Berito, vivimos en la dictadura de la imagen, y eso es lo que yo he estado pensando mucho, y eso que me dedico a difundir cine, pero bueno, cerraré ese paréntesis para luego tomarlo. En 1650 surge la primera cafetería de Inglaterra y la primera europea. Abre sus puertas en Oxford y después en Londres y empiezan a proliferar los coffee houses, debate, prensa, negocios. En Francia e Italia se popularizan y pese a los intentos de bloqueo de que el café solamente esté en Yemen, pasa de producto local a mercancía global gracias a pues, las colonias y a las rutas marítimas. Y pues bueno, eso es un poquito lo que abre el porqué también de estas charlas al calor del café. Sí, tiene como su muy buena cultura. Espero que en algún punto podamos invitar a algún especialista en café. Es, creo, la bebida más consumida en el mundo, el café. Ujú. Entonces, Brasil, pues, es el principal productor de café, pero pues, también los mexicanos les decimos también quítate que ahí te voy. Pero bueno, sí, a México, pues, también llegó ya por 1700 más o menos. Entonces, pues, se fue, digamos que haciendo una tradición en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, pero hay otros productores de café. Y a quien le gusta el café, que a mí personalmente me gusta bastante, y me he podido tomar alguno que otro curso de café, pero no me considero para nada especialista. Pues sabemos que hay algunos estilos de café o tipos de café, los suaves y los fuertes, ¿no? Y generalmente se dice que los fuertes te ponen de nervios, ¿no? Es un café muy consumido en la cultura árabe, por ejemplo, los turcos, ¿no? ¿Tú has ido a algún café turco y has visto cómo los hacen, Quique? Sí, 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 y además es un café muy justo, muy, muy oscuro, que por cierto,
y eso nos permite hablar de nuestro logo, ¿no? Que elegiste que nuestro café fuera Es que oscuro. tiene, ajá, de un lado, no, pues es que está el que es suave y el muy oscuro que puede ser esta mezcla, ay, ¿cómo se llama? No, la arábiga no. Esta mezcla que es más robusta, robusta. Mm, La arábica es la suave. Entonces, digamos que el logo tiene una parte medio cremosa que yo la vi más como un capuchinito sí, y dijimos, no, pues vamos a hacer la otra viñeta un poco más oscura. Y bueno, básicamente, como es de estas bebidas que se prestan para sentarte a platicar y uno generalmente dice, ay, bueno, pues vamos a echarnos un café y te cuento, pues esa es la idea de esto, ¿no? Vamos a echarnos un café y les contamos con la gente con la que podamos platicar y que nos acepte la invitación. Pues ya estamos preparando los primeros episodios, no vamos a decirles de qué para no quemarlos, pero la idea hoy era contarles de qué iba, ¿no? De cómo va a estar, qué se puede esperar, qué no. Y bueno, ¿cómo van ustedes a poder escucharlo? ¿En qué plataforma? No sé si nos quieres hablar de eso y también comentarles que lo vamos a hacer inicialmente cada 15 días. Para que tampoco la producción aquí se vuelve de repente compleja, ¿no? Y podamos entregarles algo bueno. exactamente. Lo que voy a hacer es que vamos a tener un solo link en el que ustedes van a poder acceder a todas las plataformas en las que nuestro podcast va a estar. El compromiso es que estemos en todas las posibles. Si de repente ustedes dicen, ay, ¿por qué no están en esta? Lo metemos, ¿no? O sea, esa es la facilidad del podcast, porque ya después iremos a, pues sí, a todas estas plataformas. Ya medio mencionaste una que además está en controversia, ¿no? Por sus malas prácticas, ¿no? Entonces, pues la idea es que ustedes se sientan cómodos de en dónde nos escuchan. Obviamente estaremos en YouTube, que es la plataforma principal en la que se escuchan inclusive audios, ¿no? Más allá de cualquier otra Sí, de hecho, plataforma en México especializada. ya perdón que te interrumpa, pero en México ya es la plataforma por la que más se escuchan podcasts. Sí, Y, entonces, y fíjate ujú, que es chistoso, perdón que te interrumpa, por esto, este tema de la imagen, porque ayer estaba viendo un estudio que decía que la mayor parte de la gente que se conecta a un podcast o para escuchar un podcast, por ejemplo en YouTube, no pone atención a la imagen, sí, ¿no? Qué cosa, pero bueno, en sí, fin, te interrumpí un poco, perdón. no, 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 para nada. Y es que, bueno, al final, justamente la idea de los podcasts, digo, también tengo el sesgo generacional de quienes escuchan podcasts que son, pues, de nuestra edad. Los escuchan mientras están en los trayectos, ¿no? Mientras están manejando, como se escuchaba la radio, ¿no? Que también ya la radio ha empezado a poner imagen, pero, pues bueno, ya después desarrollaremos el porqué de esas decisiones. Pero bueno, esa es la idea. Nosotros tendremos un único link en el que estaremos en todos los directorios habidos y por haber. No es una cosa compleja, entonces, pues eso es lo que les voy a decir, ¿no? Y ya después si ustedes nos dicen, ¿saben qué? Nos falta en esta, estaremos en esta. Y no voy a mencionar nombres, pero en todas las que se les ocurran, ahí andaremos, Verito. Muy bien, y sí, lo vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, la liga, y ustedes irán viendo algunos avances. En Instagram, si quieren irle dando seguir, no hay mucho contenido. De hecho, ahorita no hay nada. Seguramente a partir de este episodio que está produciéndose, vamos a generar algo. Bueno, en Instagram estamos como charlas al calor del café, todo junto. Así nos pueden buscar, charlas al calor del café. Y en X estamos como charlas-café-26. Ya nos habían ganado el nombre. Entonces en X, charlas-café-26. Vamos a estar en Substack también, pero ahí vamos a hacer, le decía yo aquí que esta red pues se ha posicionado con otro tipo de, yo diría, de estilo diferente al de Meta, ¿no? Entonces, pues la idea es salir de otra manera por ahí, aunque también seguro vamos a pegar la liga para que ustedes nos sigan, y los teasers, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahí y bueno, aquí que le toca sacar la cuenta de TikTok, porque a mí de plano TikTok sí me saca muchas bonchas, pero digo, no le hago el feo, pero sí, que lo maneja bastante bien.
ahí lo tendremos también. Y del Substack, pues ahí quien me va a enseñar a usarlo es Berito, que además es una red que es muy interesante porque justamente es una respuesta a ese no contexto de las otras redes, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante usar esa red. Pues ahí vamos a estar, Berito, y en lo que se vaya sumando, ¿no? O sea, digamos que es un podcast en progreso, es un work in progress, ¿no? Estamos desarrollándolo en el camino, pero pues también esa es una lección de a veces cómo se hacen las cosas en la vida, ¿no? De repente uno las piensa mucho y no arrancan y pues queríamos arrancar y en el camino nos van a ir acompañando y pues nada, estamos muy contentos de que nos puedan seguir semana a semana, cada jueves un nuevo episodio para que lo tengan ahí en la agenda. No, cada jueves, cada 15 días, ¿no? Es un Ah, cada 15 días, ya me sí, estoy sí. emocionando. Quique ya está emocionando. Estamos aquí teniendo una Bueno, junta en vivo, vamos a ver. grabada. Sí, sí, si lo podemos evolucionar a cada semana, pero bueno, ahorita vamos a empezar así porque pues sí requiere producción y demás, y queremos entregarles un buen contenido. Y lo otro es que también en esta parte de Work in Progress están ustedes también, o sea, quien escucha y quien ve este podcast está invitada, está invitado a contribuir y con temas, porque a lo mejor nos dicen, oye, sobre este tema, por ejemplo, sobre arquitectura, ¿por qué no hablar de tal arquitecto, ¿no? O, pues, ¿por qué no hablar de deportes, no? Hablábamos de nuestro amigo Aldo Sotelo, a quien le mandamos un saludo, que había hecho un documental sobre fútbol en comunidades indígenas, en fútbol infantil. Y bueno, es algo bastante interesante y también podríamos hablar de fútbol. Se viene el mundial, seguramente vamos a hacer algún capítulo sobre eso, buscando siempre, recuerden, buscando pues un cariz distinto, una cara diferente a la que vemos, a la típica del debate de si Brasil, si México, si no sé quién, si Estados Unidos, si la inauguración, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes también participen. Eso queremos decirles, que nos escriban, nos dejen sus comentarios, nos den like, que eso nos ayudará muchísimo. Sigan el canal, este canal que se abre con charlas al calor del café en YouTube, y ahí nos escriban qué les parece, qué quisieran, de qué quisieran que les habláramos, de qué quieren que no les hablemos, y también, pues, son sus comentarios, sus críticas son bienvenidas, ¿no? Espero que siempre con respeto, porque el problema de las redes sociales es que al estar, a veces ocultos, pues la gente de pronto se azota, ¿no? Yo de repente veo los comentarios en compañeros que tengo periodistas y digo: "Hijo, qué onda?", ¿no? Pero bueno, pues es un medio libre, ustedes pueden expresarse, espero que siempre lo hagamos con respeto, y también para eso, pues sí estaremos, tratando de moderar la conversación y hacerles saber que sus opiniones son bienvenidas, y pues mandarles saludos siempre que nos escriban por aquí. Algunos los haremos en vivo, ¿verdad, Quique? En algún punto. Sí, tendremos en algún punto programas en vivo justamente para fomentar la interacción con ustedes, que esa además es pues sí, es uno de los orígenes del podcast, ¿no? Y de los blogs en su momento, que es que sea una conversación no solamente de un lado, sino de las dos partes. Entonces, pues nada, estaremos muy contentos y muy felices de poder saber de ustedes. Pues así es, muy bien, pues igual iremos publicando de repente los temas antes para que ustedes puedan hacer preguntas. O sea, si vamos a tener algún tipo de tema que les interese y a lo mejor tienen curiosidad, pues para que dejen sus preguntas en nuestras redes sociales y pues eso guiará también la conversación. Recuerden, esto lo hacemos también con ustedes. Nos gusta hacerlo, lo hacemos, sí, claro, porque nos gusta, desde luego, y lo queremos hacer, y los temas nos interesan, pero si ustedes no participan, pues no es como lo mismo, ¿no? Siempre es bonito estar en comunidad. Y vamos a ir formando esta comunidad poco a poco. Así que por lo pronto, pues yo no tengo nada más que decir, Quique. No sé si tú tienes otro comentario. De momento, no. De momento no, pues les damos las gracias a quienes nos acompañan y están pasando por este podcast, están comiendo, provecho. Si van camino a alguna parte, provecho. Si es de día, buenos días, iba a decir, buenas noches. Si es de noche, buenas noches.
y buenas tardes en donde quiera que nos escuchen. Les esperamos en Charlas al Calor del Café. Chao. Nos vemos, Quique. Gracias. Esto fue Charlas al Calor del Café con Verónica Orihuela y Enrique Figueroa. Charlas al Calor del Café.